Les decíamos a las 8 de la mañana que les saludábamos hoy desde Grazalema. Vamos a iniciar también el tiempo de análisis, el tiempo de abierto desde esta localidad. Estamos sentados, les decía antes que estábamos en la Plaza de España, que es algo así como el centro neurálgico de esta localidad. Frente a mí la casa consistorial, frente a mí el ayuntamiento, detrás de mí una de las 2-3 iglesias que hay en esta localidad, y a mi derecha, bueno, de hecho estoy sentada en la terraza de la cafetería Rumores, que sí se ha convertido en el centro del pueblo, porque fue la última cafetería que cerró antes del desalojo y la primera que abrió cuando los vecinos de Grazalema pudieron volver. Ellos son los que ofrecen calor a base de cafés con leche y de cocina bien hecha para todos aquellos que no tienen tiempo prácticamente, y muchos de ellos porque todavía no tienen los utensilios suficientes para poder hacer vida dentro de sus propias casas. Hace casi un mes, el pasado 27 de enero, empezó a llover en Grazalema, bueno, recordarán, en Grazalema y en buena parte del país, sin parar. Se encadenaron un tren de borrascas como no habíamos visto en mucho tiempo, y durante los primeros días de febrero aquí se pulverizó el récord de acumulación de agua en el que ya es de por sí uno de los puntos donde más llueve de toda España, en la Sierra de Cádiz. El 4 de febrero, el que fue el peor día, cayeron 581 litros por metro cuadrado, y en el último mes y medio han caído más de 2.800 litros, y eso es más que en todo el año hidrológico anterior. Bueno, pues el último sitio donde los vecinos evacuaron fue el día 5 de febrero. Se tuvo que tomar la decisión, se hicieron todos los estudios, todos los cálculos, y finalmente el día 5 de febrero se pidió a todos los vecinos de Grazalema que evacuaran, que abandonaran sus casas, que cogieran algo de ropa, que cogieran los que ellos consideraban importantes, y se fueron. Se fueron de aquí sin saber ni cuándo volverían y sin saber en qué condiciones encontrarían sus casas, sus negocios cuando volvieran. Volvieron al cabo de 10-12 días. Nos comentaba antes Leandro, nuestro compañero, que solo hay una persona que no ha podido volver a su casa, pero volver a su casa no quiere decir que hayan vuelto a la normalidad y a la estabilidad. Un paseo por este pueblo es la demostración de que queda mucho por hacer en cuanto a tareas de limpieza, pero queda mucho por hacer también en cuanto a tareas burocráticas. De todo ello vamos a hablar en esta edición especial que estamos haciendo desde Grazalema, de momento desde esta Plaza España, pero recorreremos con todos ustedes, seremos sus ojos para que conozcan estas calles empinadas y empedradas, y para que conozcan los efectos de los aguaceros, de la cantidad de agua que cayó aquí sobre Grazalema. Conmigo está el jefe de informativos de la cadena SER en Andalucía, el jefe de contenidos, Diego Suárez. Buenos días. Buenos días, Ángels. Diego, un mes después del comienzo de estas lluvias y casi 2 semanas después de la vuelta de los primeros vecinos a sus casas, porque recordemos que volvieron de forma paulatina, ¿en qué medida ha recuperado la normalidad la zona? Podríamos decir que Grazalema, Ángels, está bien por fuera, pero no por dentro. Aún queda lodo en algunas casas y miedo en todas las cabezas. Los vecinos han vuelto, pero todavía no están. Se tuvieron que ir con lo puesto, dejando la puerta abierta, y aunque quieren pasar página, todavía se estremecen recordando aquellos cañonazos del agua subterránea retumbando por todo el pueblo al impactar en las bolsas de aire del corazón de la tierra kárstica. Eso fue lo que les hizo huir. Eso y los manantiales atravesando el salón por delante de la tele, los ríos brotando de los enchufes. Desde que hace unos días eran felices sin serlo o sin saberlo, ha llovido demasiado. Han regresado a la misma Grazalema, pero aún les falta el brillo en los ojos. Están en un estado de shock agradecido a todos los que ayudaron a un pueblo que sigue sin transporte público, sin una red estable de internet. 2 de los 4 accesos por carretera permanecen cortados, el 20% de los comercios no puede todavía levantar la persiana, el turismo está a la mitad, hay ambulatorio y colegio, pero los que van al instituto, acabamos de verlos, iban en taxi y furgonetas hasta Ubrique. La normalidad todavía es fingida. Ahora cada vecino está en secar y ordenar su vida con un matiz, Ángels. Todos te pueden dar una clase de geología. En esta nueva Grazalema de siempre, los héroes son ellos, los vecinos, pero todavía no lo saben, porque el barro y el miedo todavía no les deja verlo. Grazalema hoy sigue mirando al cielo y al subsuelo, pero ahora toca mirar al frente. Lo peor, Ángels,
ha pasado. Una clase de geología y una clase, y lo comentábamos a las 8 de la mañana, una clase de comunidad, porque el pueblo se arremangó y ayudó. Es que yo creo que se imaginen ustedes, que ahora mismo nos están escuchando desde sus casas, 1.600 personas, un pueblo entero. O sea, no es aquello, no, es que han evacuado un barrio. Es que hubo que tomar la decisión de que no quedara nadie en Grazalema. Y esto se pudo hacer por ese sentimiento que decíamos antes de comunidad, de vecinos, pero también gracias, y por eso en esta semana que terminaremos conmemorando el Día de Andalucía, yo quería poner en valor que es la solidaridad, la que hemos visto aquí en Grazalema, pero la que hemos visto con la gente de Ubrique, con la gente de Ronda, que fue la que acogió a los desalojados, y lo habíamos visto antes, desgraciadamente, también con la gente de Adamuz. Yo decía, hay dos tareas ahora por delante, la de la limpieza, para volver a lavarle la cara a Grazalema, aunque tengo que decir que se la están lavando a una velocidad impresionante. Yo no había estado nunca en Grazalema y me decían, te va a sorprender ese pueblo blanco, enclavado en medio de la montaña, y sigue siendo ese pueblo blanco. La tarea de limpieza, y después está la tarea burocrática, que esto es una cosa que complica mucho el recibir ayudas, el paso de los seguros. Ayer todavía veíamos a gente que estaba esperando a los del seguro para que hicieran una valoración de todas las pérdidas. Diego, hoy abre por primera vez aquí en Grazalema la oficina para tramitar esas ayudas, y están aquí convocados los alcaldes afectados. Sí, esa oficina es un local que va a estar atendido por 4 funcionarios, va a estar aquí a la espalda del Ayuntamiento, 4 funcionarios del Estado. Mañana y tarde es la primera de las 14 oficinas que va a abrir el Gobierno en los municipios más afectados, porque recordemos, Ángeles, que todavía hay más de un centenar de desalojados en Andalucía y otro centenar de carreteras cortadas. 14 oficinas para tramitar esa ayuda de 7.000 millones que ha puesto el Gobierno, a la que habrá que sumar los 1.700 de la Junta anunciados por el presidente andaluz Moreno Bonilla. El aprendizaje de la DANA ha facilitado agilizar los pagos, 150 euros por familia y día desalojados, ayudas directas a los ayuntamientos, agricultores, autónomos. Ahora mismo, Ángeles, la persona más deseada, pero también la más temida, ya no es el geólogo, es, como dices, el perito del seguro. El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadia España, va a inaugurar a las 11 esta oficina, que es lo que ahora mismo necesitan los vecinos: ayuda rápida y eficaz para recuperar su casa y para normalizar sus vidas. Y sobre todo arreglar las carreteras, todas las posibilidades. Hay 4 vías para poder llegar a Grazalema. Ahora mismo la más segura es una que tiene un último tramo de una carretera muy estrechita y muy sinuosa, por la que llegamos nosotros ayer, pero para que se hagan una idea, hay algunos chavales que sí pueden bajar a Ubrique, pero por ejemplo los de bachillerato están recibiendo clase aquí en el Instituto de Grazalema a través de internet. Tienen algún profesor con ellos, pero se conectan con el Instituto de Ubrique a través de internet, porque no hay seguridad suficiente para poderlos llevarlos hasta Ubrique. De todo esto hablaremos hasta a partir de las 10 de la mañana, hablaremos con profesores, hablaremos con los vecinos, pero yo también, para que los oyentes entiendan un poco qué es lo que ha pasado aquí en Grazalema. Gonzalo Martín Benavides forma parte del grupo de arquitectos voluntarios en emergencias, que pertenece al Consejo Andaluz del Colegio de Oficiales de Arquitectos. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Yo creo que todos los oyentes que ahora nos están escuchando recuerdan esa imagen del agua brotando por los enchufes, que era, una cosa es ver la torrentera bajar por estas calles empinadas, y otra cosa es ver cómo dentro de las casas el agua corría como si el río estuviera dentro de las casas. ¿Por qué pasa este fenómeno? Bueno, yo creo que esa imagen es la más impactante que hemos visto, ¿no?, en los últimos años. Nosotros estuvimos en la DANA y fue completamente lo contrario. Y efectivamente, o sea, yo creo que fue la razón por la cual esa alarma hizo que se evacuara el pueblo entero. Eso unido a los ruidos y a los chasquidos y a los crujidos, ¿no?, que parecía que se sintieron en la tarde del miércoles y el jueves antes de la evacuación. Y fue el motivo por el cual el pueblo se quedó desierto. Efectivamente, el agua es un elemento con el que el pueblo de Grazalema convive. Yo creo que desde que los romanos decidieron ponerse aquí. Ellos están acostumbrados. En principio, lo que hemos visto nosotros somos un grupo de 300 voluntarios a nivel Andalucía, que somos todos arquitectos, tenemos nuestros estudios, pero nos dedicamos a ir en emergencias a echar un cable. Y hemos movilizado durante 20 días a más de 38 voluntarios en 21 pueblos de la comarca, tanto de la Sierra Gaditana como en la Sierra de Ronda, y hemos estado aquí echando un cable en distintos escenarios. Y Grazalema, fíjate, nosotros se nos moviliza el día 5,
precisamente después de la evacuación, y veníamos para Grazalema. Sin embargo, el mismo día 6, el viernes, la Dirección General de la Emergencia dice que ya había una cautelar, que habían evacuado el pueblo, que Grazalema no era urgente en este momento, sino que nos derivan a otros sitios como Cartagena, como Ubrique, como Villaluenga el Rosario, pueblos que hacía falta de esa intervención. Y empezamos a actuar desde hace ya 20 días exactamente. Grazalema tuvimos la oportunidad de venir el sábado día 7, un pueblo completamente vacío. Como te digo, impactante, sí, claro, ver las casas como había dejado todo el mundo las puertas abiertas. Ese día llovía y estuvimos aquí pues con la Dirección General de la Emergencia haciendo una primera evaluación. El agua había descendido ya, pudimos estar con los geólogos del CSIC, puesto que una de las cosas que hizo, yo creo que de manera impresionante, fue la Dirección de la Emergencia echar mano, como se dice, de los mejores de la clase, ¿no? Y trajeron aquí un equipo de geólogos directamente del CSIC, que empezaron a analizar qué pasaba con el agua. El problema era el agua, era lo espectacular. Claro, porque déjame, tú me decías, nosotros hemos estado en la Dana, lo que pasaba aquí no era que se había desbordado un barranco, exacto, no era que se había desbordado un río. Exacto. Lo que pasaba en Grazalema era otra cosa. Exacto, era una surgencia de agua de pronto por sitios donde la gente no sabía por qué Brotaba salía el agua, agua. Brotaba. Nosotros hemos medido niveles de inundación. En la Dana medimos niveles incluso de 3,5 metros de altura de agua en plantas bajas, que fue brutal. La Dana fue más un tsunami, porque arrasó con casas, arrasó con mobiliario urbano y era impactante por el volumen de destrucción. Sin embargo, aquí lo que vimos era la sorpresa de cómo sale agua de un enchufe o cómo sale agua. Y eso es porque Grazalema está sobre un acuífero. Grazalema, ¿de dónde brota ese agua? Grazalema está encima de, bueno, además de ser un sitio espectacular que estamos viendo, que es precioso. Eso no hay, vamos, no hay ninguna duda. Está situado sobre un sitio donde es un macizo kárstico, donde pues el agua surge. El agua surge, tienes caños, tienes fisuras, tienes oquedades, tienes simas, donde el agua forma parte del paisaje, donde estás viendo la vegetación que tiene y donde de pronto ese régimen de lluvias que has comentado antes hizo que el acuífero empezara a no poder soportar ese volumen de agua que estaba cayendo. La primera versión que hubo fue por lo que se evacuó el pueblo, era porque el acuífero bajo los pies del pueblo pensaban que iba a haber un momento que se saturara, de manera que hubiese una presión hacia arriba del agua que pusiera en peligro algunas casas incluso, ¿no? Todos diseñamos las casas con el efecto de la gravedad, claro, para que pese y que nada de abajo pero arriba. Pero si lo de arriba empuje. hace presión, lo de abajo hace presión, claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en esa previsión de desalojo era por ver si el acuífero se había llenado. Después de días estudiando, los geólogos llegaron a la conclusión de que el acuífero no se había llenado. Simplemente era que el agua, con ese nivel de lluvia, siempre busca sus sitios para salir, tiene sus grietas, sus fisuras, los sitios por donde el agua descorrentía va bajando a ese acuífero bajo los pies, pero llegó un momento que, digamos, esos canales de evacuación llegaron a no soportar el nivel de agua. Con lo cual ese nivel de agua empezó, vamos a decirlo en términos aquí más andaluz, esparramarse por todos lados. Y empezó a buscar su sitio. ¿Y las casas están preparadas para esto? ¿Se ha construido pensando en esto? Pues es impresionante porque hemos tenido la oportunidad de analizar 234 viviendas en un periodo de una semana y media. Esas 234 a través de una herramienta espectacular que surgió a raíz del terremoto de Lorca, una herramienta que se llama Civilio, que nos permite trabajar en campo y hacer unas inspecciones tremendamente rápidas. Y te digo, los sistemas constructivos que tienen aquí, cuando vas uniendo nuestra investigación con el testimonio verbal de los vecinos, pues te van explicando que las casas sí están preparadas para este agua. ¿Qué ha pasado? El último episodio que hubo parecido a este fue en el año 63. Han pasado casualmente 63 años. Desde entonces hemos tenido testimonio de gente que ahora visten canas, ¿no? y peinan canas. Y resulta que lo vivieron con 10, 12, 15 años y fue un episodio bastante parecido. Y las casas estaban diseñadas en muchos casos para evacuar ese nivel de agua. La gente te habla que había fuentes en sus patios que de pronto salió agua para arriba, brotaba agua. Sí, y sobre todo las casas antiguas tenían, muchas de ellas, un sistema de canales que atravesaban los salones, que estaban muchos de ellos debajo de los salones y el agua cuando corría y se escuchaba de manera natural. Bueno, nos hemos dado cuenta, inspeccionando este tipo de viviendas antiguas, que primero, parte de esos canales se habían tapado. Parte de esos canales antiguos donde el abuelo decía aquí el agua corre y no pasa nada, pues se han tapado. Con el paso de los años se han hecho reformas y han ido taponando esos tubos que no sabían muy bien para qué servían. Entonces te das cuenta de que la construcción antigua estaba más que preparada por esos episodios recurrentes y la construcción nueva, casualmente nos hemos encontrado con algo que es curiosísimo,
en un periodo, en un sitio de roca, normalmente las cimentaciones que utiliza son pozos aislados, son pilares con sí, zapatas, sí. arriostradas. Nos hemos encontrado que casi todas las edificaciones aquí se han solucionado mediante un sistema de losas de cimentación que es un elemento continuo, que reparte mejor el peso, pero sobre todo hace que las cargas, al repartirse mejor, pues si viene una carga puntual hacia arriba, se reparte también mucho mejor. Claro. Y la sapiencia les decía, tenemos aquí, bueno, en estos días hemos hablado con constructores que han hecho muchas de estas casas y decían, no, es que los antiguos ya te decían que mejor una losa de cimentación, además, que le pusieran mucho hormigón, porque así no se levantaba la casa. Es decir, la conclusión sería que todas las reformas que se hagan a partir de ahora habría que hacerlas pensando en cómo construían nuestros abuelos. Pues exactamente. Esa es una de las conclusiones que dentro de lo que es el informe que estamos terminando de elaborar junto con los geólogos va a producirse. Hay ordenanzas municipales que te permiten tener unos sistemas constructivos y retomar soluciones constructivas antiguas para que el agua discurra. Pues Gonzalo, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y el trabajo que estáis haciendo, bueno, en todas las tragedias o en todos los desastres naturales que estamos viendo últimamente, que son más de lo que estábamos acostumbrados. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. De verdad. Isabel Fernández Pedrote sigue paseando por estas calles que van volviendo poquito a poquito a la vida. Vamos viendo cómo cada vez están abiertos más comercios y hay más tráfico de coches. Isabel, ¿dónde estás ahora? Pues mira, yo estoy ahora mismo en otro punto del pueblo, unas calles detrás de la plaza en la que tú te encuentras, a las puertas de Las Cositas de Eva. Es una tienda de ropa y decoración y en el interior también hay una peluquería. A mi izquierda todavía hay una casa precintada por el ayuntamiento. Si entras en la tienda lo tienen todo cubierto con plásticos, hay una gran parte que han podido conservar, pero en el interior están ahora mismo los albañiles y los propios dueños trabajando sin parar desde primerísima hora. El agua levantó todo el suelo de la tienda y ahora han tenido que empezar de cero. Están poniendo el suelo baldosa a baldosa, en este caso para intentar que la semana que viene, porque este fin de semana era prácticamente imposible, pues puedan volver a vender. Trabajan a contrarreloj, Ángeles, porque han tenido que esperar a los peritos y al seguro para poder empezar a reparar, y en la espera no ha sido fácil. Primero han tenido que esperar fuera de este pueblo y luego le han puesto paciencia porque llegar hasta aquí no es nada fácil y además también tenían que traer los materiales, que tampoco es sencillo traerlos hasta aquí arriba. Están aprendiendo ellos mismos a hacer estos trabajos y entre los vecinos esta mañana, incluso en la cafetería, escuchábamos muchas conversaciones en las que se piden ayuda unos a otros para ayudarse con estas labores de reconstrucción, de reparación. Están aprendiendo. La semana que viene el plan es que los turistas y los vecinos pues ya puedan volver aquí a cortarse el pelo y a comprar en establecimientos como este. Les hablamos desde Grazalema y podemos saludar a esta hora al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Presidente, muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Espero que estés bien por Grazalema. Mire, estoy sentada en la terraza de una cafetería que yo creo que conoce usted bien. Antes nos decía fue la última que cerró y la primera que abrió, y donde usted creo que ha podido tomarse cafés con leche y algo más, incluso algo más sólido. Sí. Además me trataron muy bien, muy cariñoso, tanto el personal como el propietario, y fueron de los últimos en evacuar, no solamente a mí, sino también al propio personal de emergencia. O sea que fue también una muestra más de ese cariño y solidaridad que mostraron los vecinos. ¿Cuántas veces se habrá hecho usted en los últimos días esa carretera que llega hasta Grazalema, presidente? Pues unas cuantas, y además en un estado bastante deplorable, ¿no? Porque el día más fatídico, ¿no? El día que tenemos que tomar la decisión de evacuar todo el municipio, la carretera estaba cortada, ¿no? Con lo cual tuvimos que ir con un todoterreno haciendo, en fin, zigzagueando hasta llegar arriba, ¿no? Y encontrarnos un municipio que era en sí mismo un río, una cosa muy, muy curiosa. Se han visto las imágenes, pero ahí cerca sí te impactaba, ¿no? Agua clara, agua limpia, que emanaba no solamente de las rocas, sino de las casas, de todos los rincones. Las calles eran ríos y la verdad que sorprendían. Yo no he visto nunca un fenómeno de esa naturaleza en ningún punto de la geografía andaluza. Presidente, ¿cómo se toma una decisión así de evacuar? Yo decía antes, no es evacuar un barrio, no es evacuar una zona, es evacuar un pueblo entero. Pedirle a los vecinos que lo dejen todo, que cojan lo necesario y que salgan de aquí. ¿Cómo se toma esta decisión? Bueno, esa decisión se tiene que tomar siempre con serenidad y de acuerdo con los informes técnicos, ¿no? Ahí ya conocíamos que Grazalema está ubicado en torno a un acuífero gigante, ¿no? Una serie de túneles, cuevas subterráneas, y ya teníamos conocimiento de que eso estaba colmado como consecuencia de las precipitaciones récord que había tenido. Una vez que hablamos con los geólogos, yo hablé con dos de ellos nos recomendaban que fuéramos muy prudentes, que había riesgo de corrimiento de tierra o de movimiento
porque ya los ciudadanos de allí, los vecinos la habían escuchado, y por tanto, después de escuchar a los técnicos, después de hablar con Carlos, con el alcalde, y de ver la situación, pues se tomó una decisión pensando en el interés general, que no es otra que más vale prevenir que curar, ¿no? Entonces, pues se tomó una decisión drástica, porque hasta ahora un municipio de 1.700 habitantes nunca había sido evacuado al completo, pero creo que fue la mejor decisión de las posibles. Ha mencionado ahora usted al alcalde, después estará también aquí con nosotros en este programa. Usted puso en valor la coordinación entre administraciones cuando le tocó gestionar el otro gran desastre, que es el de Adamuz, y ahora le preguntaré también por ello. ¿Qué valor le da usted a la coordinación entre administraciones cuando suceden este tipo de cosas? Yo le doy un valor máximo, Ángeles, porque cuando hay una catástrofe de esta naturaleza tenemos que ir todas a una, ¿no? Y tenemos que ir a todas a una sin preguntar, ahí se difuminan por completo las posibles fronteras ideológicas o partidarias, ¿no? Y creo que eso es clave, porque son momentos clave de decisiones muy difíciles donde todos tenemos que sumar recursos, ¿no? Y yo tengo que decir que la colaboración del Ayuntamiento de Grazalema, en este caso de su alcalde, Carlos, y de toda la corporación fue máxima, ¿no? Y eso es algo que yo públicamente ya he agradecido y vuelvo a agradecer, ¿no? Y eso pues nos sirvió para que Ayuntamiento de Grazalema, junto con la Junta, junto con los operativos del Estado, especialmente Guardia Civil, también la UME, pues todos pudiéramos tomar decisiones rápidas y efectivas, ¿no? Y creo que ese tiene que ser el objetivo fundamental de las administraciones y lo que nos demandan los ciudadanos, además. Ese debería ser el talante político, ¿no, presidente? No empezar una guerra justo cuando ha parado la riada. Bueno, yo soy de los que pienso que cuando hay una catástrofe o una emergencia, lo primero es lo primero, y lo primero es, pues lógicamente, salvar el mayor número de vidas posible, incluso los medios materiales, en sentido de en seres personales, casas, que son parte del patrimonio personal de los vecinos, y por tanto tenemos que estar en esa urgencia, ¿no? Siempre hay tiempo, ¿no? Y después hay tiempo pues para dirimir, para examinar si ha habido errores, para avanzar sobre los aciertos, corregir los posibles errores, ¿no? Pero en ese momento lo que está claro es que tenemos que ir todas a una, tenemos que coordinarnos, tenemos que cooperar, y eso creo que es lo que funciona en las sociedades modernas, y además lo que yo noto que nos demandan los vecinos. Yo estos días me he cruzado con vecinos de todo tipo, allí en Grazalema y en otras partes de Andalucía, y lo que me decía el presidente, las cosas, que así se hacen las cosas, me decían, ¿no? Y me lo decía gente que no me vota, o sea, que no... Pero me lo decía como, ese es el camino, ¿no? Y también me lo decían los que me votan, o sea, en el sentido de que también los propios decían, no, hay que ir por ahí, aquí lo importante somos los vecinos, lo importante que nosotros veamos que el Estado en su conjunto se moviliza, se coordina en favor del interés de los ciudadanos, ¿no? ¿Ha habido fluidez, presidente, en las comunicaciones con el Estado, con el alcalde de Grazalema? Sé que sí, alcalde que no es de su partido, que es del Partido Socialista. Se les ha visto juntos prácticamente todo el tiempo, y ayer tuve ocasión yo de hablar con él, pero ¿ha habido fluidez también en la comunicación constante con el Gobierno? Con el Gobierno hemos tenido fluidez a través del delegado del Gobierno en Andalucía. El delegado del Gobierno, Pedro, que ya es conocido, evidentemente, para nosotros, pues hemos tenido una fluidez constante, ¿no? De hecho, el consejero de la Presidencia, responsable en este caso de la emergencia, Antonio Sanz, y él hablaban diariamente todos los días, ¿no? Aparte de los propios comités de emergencia, ¿no? Y la fluidez con ellos ha sido rápida. Aquí, como sabe usted, cuando hay una emergencia, la coordinación la asume la comunidad autónoma, que es la competente, y cuando pasamos al nivel operativo 2, en este caso, pues lo que hacemos es utilizar y pedir y solicitar todos los recursos de las administraciones, sean locales, provinciales o nacionales. Y ahí no tuvimos ningún problema. O sea, el Estado puso sus recursos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, la unidad militar de emergencia, que siempre hace un trabajo muy eficiente, y en definitiva, pues todos esos recursos y fueron coordinados y no hubo ningún tipo de problema. O sea, que las cosas que nosotros íbamos solicitando, los criterios que nosotros estábamos estableciendo, fueron definidos, que se hace de común acuerdo, ¿no? Porque esto no se impone nada, ¿no? Se hablan entre todos los técnicos, que son los especialistas, y se van tomando decisiones, ¿no? Y yo no tengo ningún reproche en este sentido al Estado.
Presidente, ¿cuáles son las prioridades que se marca ahora la Junta? Yo le hablaba de esa carretera. Nosotros llegamos aquí también por una, no la única, porque desde Ubrique me dicen que se puede venir también, pero con mucha precaución. ¿Las carreteras son una prioridad ahora mismo para la Junta? Absoluta. Ahora mismo vamos a hacer 40 contratos de emergencia para carretera, ¿no? A lo que vamos a dedicar 260 millones de euros. Después vamos a dedicar otros 250 millones, son 500 millones de euros en emergencia. El 85% empieza ya el plazo de ejecución y antes del día 7 de marzo estarán todas en marcha. Por tanto, la semana que viene, final de la semana que viene, ya iniciamos las obras en la mayoría de esas carreteras que están gravemente afectadas. Actualmente hay 28 carreteras cortadas en las que ya se está trabajando y este fin de semana se han reabierto algunas, como el acceso a Benamahoma en Cádiz o la vía de Jabalcuz en Jaén. Mañana reabrimos el carril de carretera de acceso a Pradollano, que también quedaron cortadas. En definitiva, los daños en las redes viarias han sido cuantiosos. Hemos tenido que reprogramar nuestro presupuesto porque tenemos un presupuesto inicial de 560 millones de euros, pero nos tememos que va a ser más elevada la cuantía que vamos a tener que invertir, ¿no?, en esa red viaria que ha quedado bastante deteriorada, ¿no? Porque ahí incluimos también los carriles rurales, que son fundamentales para los agricultores y ganaderos y que también han desaparecido, ¿no? He trasladado, presidente, la queja también de algunos padres de chavales de bachillerato que no pueden bajar, que no tienen medio de transporte para bajar hasta Ubrique y están haciendo las clases online desde el instituto de aquí de Grazalema, pero que piden que sus hijos puedan ir cuanto antes al instituto donde reciben clases habitualmente. Sí, estamos trabajando, es verdad que al final los accesos complican, no solamente, complica todo, complica los accesos a los centros de salud, a las personas que están enfermos, a la educación y también a la propia economía, ¿no? Por eso hemos sido el primer paquete que hemos puesto en marcha, y de urgencia, ha sido el de carretera, pero tenemos un procedimiento administrativo que, aunque sea por vía de urgencia, hay que cumplir porque al final lo exige la ley, no lo exige la norma, hay que hacer un contrato, no le podemos decir a una empresa, ponte a hacer arreglar, que después te pago. Eso, desgraciadamente, la administración no se funciona así, sino tiene que mediar un contrato por medio y en eso estamos, ¿no? Ya digo que la semana que viene afortunadamente estarán todas en marcha. Hemos puesto taxis a 20 alumnos para que lo puedan, digamos, de Grazalema, para que puedan ir y volver. En definitiva, estamos intentando poner todos los recursos posibles para cuanto antes puedan volver a la normalidad, ¿no?, que esa es la gran prioridad que tenemos ahora mismo. ¿Y las ayudas, el paquete de ayudas a los vecinos de Grazalema, en qué punto están? Pues mira, hay muchos tipos de ayudas, ¿no? Como usted sabe, las ayudas se reparten entre las distintas administraciones y tengo que decir que todas las administraciones están poniendo ayuda, incluidas las propias diputaciones provinciales, que también están ayudando. Nosotros tenemos, en primer lugar, unas ayudas que son para autónomos y pymes, que hay mucho autónomo que se ha quedado muy tocado, ¿no?, que lo aprobamos en el Parlamento en el pleno del mes que viene. Al día siguiente se podrán pedir, o sea que yo creo que para el día 25 de marzo ya estarán todas en marcha, una vez que tengamos los informes de intervención, presupuesto y gabinete jurídico. Son ayudas directas, además, que son 200 euros al mes durante 10 meses por autónomos, total de 2.000 euros, también 350 euros al mes durante 10 meses por trabajador, 3.500 por trabajador, y después las ayudas a la agricultura, que es el sector más dañado de todos, que son 700 millones para 33.000 explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, afectadas, que a partir del 17 de abril van a estar en marcha, ¿no? Y en el ámbito de las casas, eso ya se encarga el Estado, porque tenemos, digamos, competencias divididas, y ahí es el Estado el que va a repartir también sus ayudas, que ya ha puesto en marcha. Nosotros vamos a poner un primer paquete de 1.780 millones de euros, 700 millones para la agricultura, 550, como decía, para la carretera, 750 para caminos, 137 para infraestructuras del agua, 78 para esos colegios e institutos de los que hemos hablado, 50 para ayuntamientos, 35 para pérdida de pyme, en fin, 13 reparaciones de centros sanitarios, en fin, está muy repartida y estamos pendientes de incluso dedicar un segundo, ¿no? Y aparte las deducciones que hemos aprobado en el Consejo de ayer, un segundo paquete también para el resto de ayudas que vamos a necesitar.
Presidente, me ha dado 2 minutos para la publicidad y podemos seguir después. Sin ningún problema. Venga, vamos a Aquí ello. le espero. Gracias. Edición especial de Hoy por Hoy desde Grazalema, cuando ya han podido volver a sus casas prácticamente todos los vecinos después de la evacuación total de esta localidad el día 5 de febrero, en conversación con el presidente de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno Bonilla, que yo sé que le hubiera encantado estar aquí, además en un día como hoy, que se prepara para la apertura de muchos de los comercios. Tiene pleno en el Parlamento, hay sesión de control y por eso nos está atendiendo desde el Parlamento andaluz en Sevilla. Presidente, usted en menos de un mes ha tenido que gestionar 2 circunstancias muy complicadas: el accidente de tren de Adamuz, la evacuación de Grazalema. Los dos han tenido un denominador común, que es la solidaridad de la gente. Sin lugar a dudas, si hay algo que yo quiero destacar, y ahora que estamos cerca del Día de nuestra Tierra, el Día de Andalucía, yo creo que la ternura de un pueblo se demuestra en actos o en situaciones de catástrofes y lamentables como las que hemos vivido en estos 2 meses, ¿no? A través de la solidaridad. Yo he visto vecinos con vecinos ayudando, alcaldes de distinta orientación ideológica hombro con hombro, he visto empresas que de manera desinteresada. En definitiva, la solidaridad ha reinado y yo me siento muy orgulloso como presidente de todos los andaluces de haber visto cómo este pueblo, mi pueblo, es capaz de unirse cuando más se necesita, ¿no? Presidente, déjeme que le haga 2 preguntas de actualidad, que aproveche la ocasión. Una es Qué algo raro que no iba yo a perder esa oportunidad, presidente, con lo que me cuesta verle, verle. Hombre, pero si me ve con frecuencia, ¿no? Bueno, me cuando quiera, vente, me hace una visita. Le veo menos de lo que me gustaría, también se lo digo. Presidente, llevamos 24 horas hablando de la desclasificación de los documentos del 23F. Primero del hecho de la desclasificación, del anuncio de la orden aprobada en Consejo de Ministros y después del contenido de estos documentos. ¿Piensa usted que era necesario desclasificarlos ya? Bueno, yo creo que ha pasado un tiempo más que razonable, ¿no? 45 años es mucho tiempo y por tanto me parece razonable que se hayan desclasificado. Creo que además de desclasificarlo, dar información y transparencia sobre un suceso, en fin, que ha marcado nuestra historia de nuestra joven democracia, como ese intento de golpe de Estado, era importante, oportuno e interesante. Por tanto, a mí me parece bien, ¿no? Una vez que se ha cumplido la ley, que a partir de los 45 años se puede desclasificar, pues aporta luz a mucha sombra y sobre todo a todos los que, en fin, las teorías estas conspiratorias que lamentablemente vemos muchas veces sobre un suceso de ese tipo, pues al final quedan postergadas, ¿no? Con la claridad. La otra noticia es la inminencia del acuerdo en Gibraltar, que a ver si nos volveremos a ver el día que entre en vigor. ¿Es una buena noticia para el campo de Gibraltar? Vamos a ver, es verdad que cualquier acuerdo, a mí me parece que los acuerdos que supongan una mejora para la calidad de vida en este caso del campo de Gibraltar, de los ciudadanos del campo de Gibraltar, me parecerá positiva, ¿no? Es verdad que hemos echado un poquito de menos una participación más activa por parte de los alcaldes y alcaldesas de la zona y también de la propia Junta de Andalucía, que tiene competencia y responsabilidad en ese ámbito, ¿no? Pero hasta conocer la letra pequeña del acuerdo, siempre sin renunciar a la soberanía de España sobre el Peñón, porque es algo que nosotros consideramos Gibraltar andaluza, y la consideramos española, pues teniendo eso en cuenta nos parece que puede ser positivo el hecho de el uso compartido del aeropuerto, que la Policía Nacional tenga presencia también en Gibraltar, en el control también de pasaporte, que se facilite a los trabajadores y trabajadoras del campo de Gibraltar el acceso a su lugar de trabajo. Yo simplemente hay 3 cosas que sí creo que son importantes, ¿no? Y que siempre hemos pedido, ¿no? Una de ellas es promover la declaración del campo de Gibraltar como zona de especial interés económico, conforme el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Hay muchas zonas también ya definidas en Italia. Definir y poner en marcha también el Plan Integral de Inversión, infraestructura, equipamientos sociales y la incorporación efectiva de la Junta de Andalucía y el campo de Gibraltar a los órganos de seguimiento y desarrollo del acuerdo. A mí me parece fundamental que evitemos, vamos a quitar la verja,
pero esa verja invisible que es las diferencias de renta que hay, de riqueza entre los ciudadanos del campo de Gibraltar y Gibraltar, tenemos también que eliminarla, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la fiscalidad, y por eso yo tanto al ministro de Exteriores como al embajador británico siempre he emplazado a que tiene que adaptarse la fiscalidad gibraltareña de la colonia, se tiene que adaptar a la fiscalidad de la Unión Europea, para que no tengamos allí, pues, en fin, un territorio que se convierta en una isla. Sí. Correcto, que los niveles de renta se tienen que equiparar entre ambos lados, ¿no? Porque creo que eso será netamente positivo. Y, presidente, sobre el manual de uso que ha salido de Génova para posibles futuras negociaciones con Vox, usted se lo ha leído, entiendo. Sí, yo lo he leído. Bueno, es un documento interno. Es una iniciativa que hace en este caso el partido, la Dirección Nacional del Partido, pues el objeto de poner de manifiesto, de ordenar un poco pues esas relaciones que se van a tener que producir en las comunidades autónomas donde no ha habido una mayoría parlamentaria, ¿no? Al final, tanto en Aragón como en Extremadura, la única opción posible de gobierno es un acuerdo entre Vox y el Partido Popular, y esa opción de gobierno pues tiene que pasar por un orden, ¿no? Un orden en el sentido en qué nos podemos poner de acuerdo y en qué no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Un documento, de todas formas, presidente, que pone en duda políticas climáticas o que, vamos a decir, que descafeina la violencia machista. ¿Casa con la campaña o con la manera de pensar de Juanma Moreno? Bueno, yo creo que el documento es un documento muy genérico, ¿no? Porque se habla de violencia machista en el documento, de manera clara también. Se habla de que todas las violencias, incluida la violencia machista, ¿no? Y además violencia machista, cuando se mete en el paquete ese adjetivo, ¿no? Ya, pero cuando se mete en el paquete de todas las violencias es como, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una posición muy clara. Creo que del Partido Popular no se puede dudar, ¿no? La violencia, para nosotros es fundamental atajar una de las grandes lacras que tenemos en España. Fíjese usted que llevamos 10 mujeres asesinadas en lo que va de año en España y 2 niños de violencia vicaria. Eso no solamente nos debe repugnar, sino nos debe abochornar como sociedad. Y por tanto, estoy completamente seguro que en los gobiernos, si finalmente hubiera acuerdo PP con Vox, eso será una de las políticas, una de las líneas básicas, ¿no? Yo no le tengo miedo a eso. Lo que sí está claro es que los ciudadanos al final, pues cuando no dan mayoría, se tiene que producir relaciones y se tiene que acordar. Ahí está claro que Vox y PP no somos lo mismo, porque no somos lo mismo. Hay muchas líneas en las que no estamos de acuerdo y hay otras en las que podemos ponernos de acuerdo. Y si esos gobiernos quieren empezar a andar, solamente se puede hacer desde el diálogo y desde el sentido común, de decir, oiga, vamos a encapsular en lo que estamos de acuerdo y vamos a dejar al margen las cosas en las que tenemos desacuerdo para poder seguir avanzando, porque si no nos veremos abocados a una repetición electoral que no lo desea absolutamente nadie. Si y ahora Vox también tendrá que decidir, ¿no? Que Vox también tiene una papeleta, ¿no? Yo creo que Vox en ese sentido se siente muy cómodo, no asumiendo nunca responsabilidades institucionales y de gobierno, y se siente muy cómodo pues intentando marcar el paso al PP y poniendo siempre al PP de malo, ¿no? Al final. Pero yo creo que al final también todos los partidos políticos tienen que empezar a asumir responsabilidad y mojarse, y Vox más pronto que tarde va a tener que mojarse. Si usted tuviera que negociar con Vox, ¿negociaría usted mismo o permitiría, por ejemplo, que apareciera Miguel Tellado en Andalucía para negociar con Vox? Bueno, es que yo no me planteo eso, no me planteo por una razón, porque nosotros afortunadamente disfrutamos ahora mismo de una mayoría social, fruto del respaldo que nos dieron los andaluces. Ahora mismo estamos en condiciones de reeditar esa mayoría, por lo que dicen los propios sondeos, y yo quiero pensar que con el trabajo y el esfuerzo colectivo que vamos a hacer, vamos a intentar por todos los medios reeditar esa mayoría. Por tanto, yo no me planteo el tener que acordar con Vox, porque voy a trabajar con todo mi esfuerzo, todo mi interés para que tengamos un gobierno estable. Lo mejor que le puede sentar a Andalucía es la estabilidad. No hay opción alternativa, el PSOE no tiene ninguna opción de gobierno en Andalucía, por lo que vemos en todos los estudios sociológicos,
Y el gran debate en las elecciones, único debate, va a ser si gobernamos en solitario, con un gobierno para todos los piensen lo que piensen y voten lo que piensen, un gobierno moderado, un gobierno inclusivo como es el nuestro, o nos metemos en el lío que supone la inestabilidad de no tener gobierno. Y ese va a ser el gran debate de esta campaña. Pues le dejo, pero solo con una última pregunta. ¿Usted piensa que las negociaciones, en su caso, usted aspira a revalidar esta mayoría absoluta, y es verdad lo que dice, que las encuestas van por ahí, pero unas negociaciones autonómicas las tiene que liderar el presidente, el líder autonómico? Yo soy partidario de que las negociaciones se hagan siempre en lo más cercano al terreno, porque hay un nivel de conocimiento. Y entonces, pues yo soy partidario. Ahora, es verdad también que somos un partido de carácter nacional. O sea, nosotros somos un partido que representamos un proyecto nacional. En nuestros estatutos las autorizaciones de los acuerdos vienen recogidos por la Dirección Nacional, eso es así, y por tanto uno tiene que respetar también el proyecto político en el que uno milita, y este es un proyecto, como digo, un proyecto nacional, ¿no? Ahora, mi opinión, siempre la cercanía al territorio te da un conocimiento de las singularidades, de las necesidades, y por tanto es mucho más, puede ser más eficiente siempre de hacerlo desde el territorio. Pero como digo, bajo el paraguas y el criterio también de un partido, de un compañero, de un proyecto común que es compartido, que es el proyecto del PP a nivel de España. Presidente, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y feliz día de Andalucía. Muchísimas gracias, y gracias también a ti y a la SER por esa edición especial en Grazalema, que creo que es muy interesante, muy positiva en términos de información, reflexión y análisis, y espero y deseo que tengas un muy buen día por nuestra tierra. Hoy y mañana, que sé que hasta 2 días por aquí. Mañana hacemos el programa desde Sevilla, exacto. Estaremos más cerquita, presidente. Muchísimas gracias. A ver si puedo saludarte. Un abrazo fuerte. A ver. Venga, pues mira, aquí sigo en esta plaza de España junto con el alcalde de esta localidad, junto con Carlos García. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar desde aquí. Yo antes decía a primera hora que esto casi es el nudo de donde salen todas las calles que van recorriendo este pueblo, estas calles empedradas, iba a decir que empinadas en algunos puntos. Vamos a recorrer con el alcalde estas calles para ver cuál es la situación, para encontrarnos, para hablar con los vecinos, con esos comercios que están intentando hablar, porque claro, usted que vio Grazalema vacía completamente, ¿esto se parece un poquitín ya a la Grazalema normal? Falta todavía. Grazalema es un pueblo con mucha vida, es bullicioso, habitualmente hay mucha gente que viene a recibir el abrazo que desde hace años nuestro pueblo da, ¿no?, a toda esa gente que quiere compartir con nosotros la belleza, ¿no?, del entorno, la trama urbana. Esta naturaleza también exuberante, siempre digo, que nos rodea, falta todavía un poquito, estamos arrancando. La naturaleza a la que hace referencia el alcalde es que además de este pueblo blanco precioso, es que está rodeado, mires por donde mires, te aparecen montañas casi que te abruman, se te vienen encima. Eso entiendo que es un sendero, ¿no? Montañas rodeadas de senderos. Es un sendero, además de los más cerquitas al casco urbano, muy propicio para familias, en fin, se llega a una zona que le decimos el Santo, y que tiene una panorámica preciosa del pueblo, con la teja, en fin, es parte, ¿no?, de lo que somos en Grazalema, de lo que hemos defendido y de lo que enseñamos a quienes nos visitan. ¿Cómo era esa imagen de Grazalema vacío? Fue dura, recuerdo aquellos minutos, se ha puesto estos días de manifiesto, ¿no?, el ejemplar comportamiento de la gente. No se me olvidará, estábamos aquí. El puesto de mando lo teníamos aquí al lado, en la Casa de la Juventud, el ayuntamiento nos servía, lo teníamos como lo teníamos. Y recuerdo una imagen, en fin, muy similar, y de verdad no quiero, en fin, exagerar, pero recuerdo un éxodo de coches, de gente a las que, en fin, uno trata de manera habitual, saliendo coche tras coche tras coche, hasta empezar a ver un silencio muy similar al que hubo durante la noche. Era el silencio tan solo roto por el agua, bueno, en esas calles convertidas en río. Fue una sensación francamente extraña, muy extraña. Pues vamos a hacer una cosa, alcalde, vamos a empezar a recorrer estas calles, vamos a hablar con los vecinos a los que usted tanto conoce, porque entiendo que tuvo que hablar casi uno a uno para decirles lo que pasaba, y ahora a la vuelta, algo nos ha dicho también el presidente de la Junta de Andalucía, cómo se toma la decisión de evacuar y cómo se habla con los
los vecinos, pero ya saben ustedes que la política municipal es la política que está más cercana a los ciudadanos. De hecho, ayer cuando yo estaba caminando por estas calles, mucha gente me decía, ¿pero ya has visto al alcalde? ¿Pero ya te has encontrado con el alcalde? Porque es verdad que es una persona, como muchos, como la mayoría de los alcaldes, muy, muy accesibles, y que compartió con los vecinos, como un vecino más, lo que supuso tener que dejar sus casas atrás. Pues vamos a hacer eso. Vamos a la publicidad y a la vuelta empezamos el recorrido por estas calles empinadas. No vamos a subir muy arriba, alcalde, porque ayer intenté llegar hasta el instituto y pensé que no llegaba. Que no llegaba. O sea, nos vamos a quedar como a medio camino de las calles empinadas. Pues hacemos eso. Una pausa y seguimos. Yo hasta que no esté en mi casa no estoy tranquila. Hemos pasado mucho miedo, la verdad. Con mucha alegría. Por fin se acaba esa pesadilla sin saber cuándo, ni dónde, ni cómo, y mucha alegría. Hombre, la casa de mi madre, la de mi hermano, eso está todo de lástima. Pero bueno, aquí estamos para ayudarla poquito a poco, a limpiar lo que sea. Te lo he dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo. Seguimos en Grazalema, nos hemos movido. La última vez que hablábamos con ustedes estábamos en la Plaza de España. Yo les decía, desde aquí salen todas las arterias que empinadas recorren esta localidad, este pueblo blanco enclavado en esta sierra de Cádiz. Nos hemos movido hasta el final de la calle de las Piedras, que esto, alcalde, esto es como el centro neurálgico donde están la mayoría de los comercios. ¿Sería como la Gran Vía de Grazalema esto? Es la calle principal de subida. Hablábamos antes de subir y bajar. Tenemos la calle de subida, la calle de bajada. Esta sería la calle de subida. En efecto, aquí tenemos el mercado, tenemos establecimientos para, en fin, comprar esos bienes de primera necesidad. Tenemos también la ludoteca municipal, el gimnasio público, la biblioteca, el centro Guadalinfo, el centro de acceso a nuevas tecnologías. Es una de las calles. Además, hablábamos de la nomenclatura, ¿no? La calle de las Piedras tiene mucho que ver con todo lo que ya conocéis. Y antes hemos pasado por la calle de las Aguas también, hemos visto la calle de las Aguas. En efecto, desemboca la calle de las Piedras en la Plaza de España y esta a su vez desemboca en la calle del Agua. O sea que... El alcalde me contaba antes de las 10 cómo era esa imagen de Grazalema vacío cuando se dio la orden de evacuar. Yo decía que un alcalde, al final, la política municipal es la más cercana a los ciudadanos. ¿Cómo habla usted con los vecinos? ¿Cómo les dice hay que irse? Bueno, empezamos además por aquí, porque digamos que el desalojo total del pueblo se produce después de esa decisión que tomamos el jueves a mediodía, pero ya el miércoles desalojamos toda esta zona. O sea, los desalojos comenzaron aquí en la calle de las Piedras y se hicieron entonces puerta por puerta, casa por casa, ¿no? Y decidimos que además, entonces esa decisión antes de montar el puesto de mando fue una decisión que tomamos Guardia Civil y la alcaldía, y fuimos con el sargento de la Guardia Civil. Me dijo: vente conmigo, vamos a hacerlo entre los dos, te van a poner cara, va a ser mucho más fácil. Y fue complicado, fue difícil ver a gente que, en fin, con rostros desencajados, muy asustados por la manera en que llevaban horas achicando agua, viendo cómo empezaron a colapsar algunos muros interiores. No sabíamos cómo se iba a comportar. Nos parecía que, era necesario sacar a gente de las casas. Y fue difícil, pero a su vez, vuelvo a insistir en esa amabilidad que, pese a una situación tan complicada, mostraron todos los vecinos, lo entendieron y lo hicieron. Lo entendieron. Nosotros estamos ya en la parte final, o en el principio, según se suba o según se baja de la calle de las Piedras, y en el otro extremo está Isabel Fernández Pedrote. Isabel, ¿cómo es el recorrido por esta calle? Pues mira, el recorrido es un poco intenso. Yo he empezado arriba para ir bajando y no cansarme, porque hay que decir que los grazalemeños se ponen en forma bajando una calle como la de las Piedras. Esta calle recuerda a un patio de vecinos. Aquí ya han amanecido por completo, todo el mundo se ha puesto manos a la obra para que una calle tan emblemática como esta recupere cuanto antes la normalidad. Si te vas fijando, hay una farmacia, lo decía el alcalde, una ludoteca, la biblioteca municipal, donde todavía están limpiando en el interior, comercios de proximidad. Todo el mundo sube y baja, hay que decir, con mucha
mucha energía, muy sonriente. Aquí donde me encuentro yo empieza lo que los vecinos conocen como esa zona roja, esa zona de exclusión, especialmente si miramos hacia el lado derecho. Están las viviendas y los locales que se llevaron la peor parte de estas corrientes de agua, así que si vamos al detalle, lo que encontramos son todavía algunas puertas precintadas por la Guardia Civil y por los bomberos, incluso algún grafiti en los escalones de entrada, que muchos se tuvieron que partir para desaguar, en los que se lee no para mantener la indicación de que todavía no se puede pasar. También hay todavía muchos bajos picados con los agujeros en las paredes que se hicieron para que el agua saliera de las viviendas, muchos son de construcción antigua, todos esos tienen por los muros y era importante protegerlos, y entre las fachadas ya también se empiezan a ver esos agujeros tapados, vemos los restos de reparación, que ya solo les queda una mano de pintura aquí en esta parte de la calle de las Piedras, más arriba, en esta zona del pueblo, lo mismo que donde tú estás ahí abajo, muchas ganas sobre todo de recuperar la vida en Grazalema. Claro, y convive este intento de recuperar la vida normal con la imagen de todo aquello que los vecinos todavía, algunos de ellos están sacando de sus casas, material inutilizado, inservible, como es el caso, yo estoy ahora mismo en la puerta de un supermercado que está al final de la calle de las Piedras, y antes cuando el alcalde decía, hablamos con los vecinos, y ha mirado a la vecina, que es Maite. Maite, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Cuando te dicen hay que irse de aquí, ¿tú qué piensas? Es un caos de emociones, bueno, se entendía porque estábamos viendo pues desde esa noche cómo estaba empezando a llover. En el caso, por ejemplo, de aquí del supermercado, pues aquí están mis padres y tenemos un almacén en el que a partir de las 2 de la mañana, pues cuando se fue la luz, tenemos un motor abajo que achica agua. Entonces empezó a comenzar a echar más agua. Y claro, ya nos llamaron que por favor venid porque se vaya esto a inundar y tal. Entonces vinieron, yo me tuve que quedar en casa con mis hijos. Y bueno, la verdad que fue una incertidumbre y un mal, ¿no? Nos sentíamos mal en ese aspecto. Y ya luego, pues cuando empezó ya el agua, que en este caso pues se inundó la parte de abajo, que está pues 4 metros por 200 metros cuadrados, hasta arriba, pues la verdad que cuando ya nos dijeron os tenéis que ir, lo entendimos perfectamente la situación. Nosotros llegamos ayer y ya os vimos sacando palés de cosas, porque además yo ayer hablé con tu hermana y me decía, tenemos el supermercado, pero tenemos 2 negocios más, uno de mermeladas, de conservas, y uno de licores también. ¿Todo lo que estaba en ese sótano se ha perdido? Todo. Este sótano es el núcleo de las 3 empresas que tienen mis padres. Es el supermercado, la empresa también de una ferretería que también tenemos y la empresa de los licores y mermeladas artesanos. Por lo tanto, como bien te he dicho, es el núcleo de toda la empresa. Ahí estaban todos los productos, estaban también los ordenadores, los motores que, bueno, pues para poder, la maquinaria, ¿no? Para poder funcionar, pues las neveras, los congeladores, todo, necesitábamos esos motores y también se ha perdido todo. Se ha perdido todo lo que había en el sótano, y la imagen también que da ahora mismo el supermercado es un supermercado que no está funcionando. Las puertas están abiertas porque están trabajando, pero no entran clientes ni salen clientes, evidentemente, porque no se puede. Pero es que hay el componente empresarial, vamos a decir, pero hay el componente también personal, porque uno vela por su futuro económico, pero también vela por su familia. Tú decías, tú eres madre de 2 niños, creo que es una niña de 10 meses y un niño de 6 años, y tú de hecho todavía no has podido dormir en tu casa. Efectivamente, aún no hemos podido dormir porque aunque ya podamos entrar en casa, pero es cierto que todavía pues han entrado humedad dentro de las paredes y bueno, pues todo eso hay que limpiarlo muy bien para poder entrar en casa, y aún pues no hemos podido entrar. Estamos aquí en casa de mis padres aún. ¿Qué decía el niño, el mayor? Bueno, pues ayer se le apetecía de ir a casa y decía, mamá, yo quiero ver mi casa, ver cómo está. Y cuando fuimos, lo único que dijo, ay, que te he echado de menos mi casa. Él quería entrar en su casa y tiene muchas ganas de quedarse ya en su camita y todo, así que... Ayer nos decía tu hermana, que además nos confundió con los del seguro, porque estaban aquí sentados, eso que pasa en los pueblos, que uno se sienta en la puerta a ver la vida pasar, en este caso a intentar que lleguen los del seguro. ¿Está siendo complicada toda la burocracia? No, verá, no está siendo complicada por ahora. La verdad que nos están dando bastantes facilidades, han venido varias veces los peritos, la aseguradora, y nosotros la verdad pues que estamos confiando mucho en ellos, al igual que todas las entidades de las instituciones que han venido y nos han ayudado en todo momento, y la verdad que estamos muy agradecidos por ello. Pues os voy a seguir dejando. Mira, ahora mismo es tu marido, ¿no?
está mostrando dos botellines de Cruzcampo absolutamente llenos de barro, como todo, insisto, lo que están sacando de este sótano, y tienen aquí como una especie de tenderete en la puerta, pues porque entiendo que tienen que esperar que alguien se venga a llevar, pero de todo. Ayer vimos cómo sacaban, yo creo que era una bicicleta de tu niño, un patinete. Sí, todo ha tenido que, porque también estaban abajo, lo dejábamos en un rincón que lo teníamos pues para ellos, ¿no? Y muchos juguetes que tenían mis niños pues estaban abajo también. Pues yo, Maite, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, muchísima suerte, y que el próximo día que vengamos a Grazalema entremos aquí a comprar una lata de tomate. Pues muchísimas gracias, muy amables por todos vosotros. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta me sigue acompañando el alcalde. Vamos a bajar un poquitín más abajo de esta calle de Las Piedras y les seguimos contando, pues esto, cómo es la vida. No hacen vida normal porque el supermercado está cerrado, y la vida normal en estos últimos días se ha convertido en el trabajo de intentar recuperar todo lo que se pueda. Una pausa y seguimos. Aquí está la casa vacía, desde el balcón contemplo mi vida. Recuerdo lo bonito de crecer, las noches eran más seguras cuando no dormía sola. Ya nadie llama a la hora de comer, ahora me veo yo desde arriba. Hemos recorrido en este ratito que dura la publicidad otro trocito de trecho de esta calle de Las Piedras, y justo abajo de todo, al lado de la plaza donde empezábamos esta edición de especial de Hoy por Hoy a las 8 de la mañana, hay una taberna que se llama Casa Martín, una sala de catas, tasting room, dice también aquí, que ayer cuando llegamos fueron los primeros que nos saludaron. Íbamos hacia nuestro alojamiento, el equipo que estamos cubriendo estamos explicándoles lo que está pasando en Grazalema, y ayer nos salieron ¡hey! Y entramos y vimos cómo estaban trabajando, pero sin parar, para poder tener este establecimiento abierto lo antes posible. Casa Martín 1920. Sergio, buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Es la taberna más antigua de todo Grazalema? Sí, lo es. Aquí empezó mi bisabuelo en 1918, luego lo hereda mi abuela con mi abuelo, y son los decanos hosteleros de Grazalema los que estuvieron más años, y yo hace 7 años quiero ser feliz como ellos lo fueron, y vengo de la ciudad aquí al pueblo a empezar un negocio de cero, pero con el corazón, la sangre y la genética de ser servicial con las personas y dar mucho cariño y hacer feliz a los demás. ¿Qué os encontrasteis cuando volví? Porque hoy yo estoy viendo, están trabajando dentro, está muy limpio, yo ayer os vi limpiar muchísimo, está muy limpio. ¿Qué os encontrasteis cuando volvisteis al pueblo? Pues mira, lo que estaba todo era como, había arena, porque había entrado el agua por las paredes de los vecinos, y estaba todo enmarañado, es decir, todo patas arriba, y era un poco desolador con todo el amor y el cariño que le habíamos puesto a nuestro negocio. Y ahora limpiando para poder abrir, ¿cuándo? Para poder abrir este viernes, que ahora es el Día de Andalucía, y queremos festejar nuestro día con nuestras puertas abiertas, como nos merecemos. ¿Entendiste el desalojo? Antes hablábamos con otros vecinos y nos decía el alcalde, bueno, todo el mundo estaba de acuerdo, pero es verdad que abandonar tu casa, dejar tus cosas, dejar tu establecimiento, porque al final dejas tu vida personal, pero también te dejas tu sustento económico aquí. ¿Cómo es ese momento? Pues mira, es un momento que yo superé un cáncer recientemente y lo acepté todo con naturalidad, con la naturalidad de la naturaleza que siempre sobrepasa lo humano, y nos marchamos, nos evacuaron y dejamos las puertas de Casa Martín abiertas, y para mí lo más importante era cuando montamos a nuestro hijo de 4 años y medio en el coche y nos íbamos, porque realmente vivimos pánico con esos estruendos desconocidos, y para mí el gran éxito fue que estábamos en el coche montado, dirección Ronda, y la vida la salvábamos ante lo desconocido. Esto era lo más importante. Eso era lo más importante. Que se quedara abierto Casa Martín, que perdiéramos todo el patrimonio, me daba igual, pero mi hijo no me daba igual. Sergio, ha sido un gusto conocerte. Muchas gracias. De verdad, volveremos cuando esto esté abierto. Gracias. Muchísimas gracias. Los establecimientos son eso, sobre todo, insisto, porque nos decía ahora Sergio, lo importante para mí era mi hijo, era salvar la vida, pero es su sustento, también económico. La gente vive de esto, este es un pueblo muy turístico y la gente vive de esto. En otro punto de Grazalema, en otra de estas arterias empedradas, está nuestro compañero Leandro. Leandro, tú estás en una panadería, ¿no?
Efectivamente, en un obrador artesanal es lo que cuelga en ese cartel, Panadería Confitería Hermanos Narváez, en un punto estratégico, digamos, porque está en la Plaza de los Asomaderos, el centro neurálgico donde habitualmente se celebran todas las fiestas y todas las recreaciones aquí, sobre todo la de Sangre y Amor en la Sierra. Estamos con Balbina, la propietaria de este establecimiento, que nos ha visto, va a salir para atendernos ahora mismo la vitrina. Hay pocas cosas, solo unos pequeños bizcochos, y coronando esa vitrina están los famosos amarguillos y los famosos cubiletes, uno de los dulces típicos más tradicionales que hay aquí en esta repostería. Balbina nos va a atender, nos va a contar un poquito su situación, cómo vivió todos estos momentos y cómo está siendo esta vuelta. Balbina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo fue, Balbina? ¿Cómo está siendo esta vuelta a la normalidad? Hombre, un poco dura, porque es verdad que es dura para todos. Nosotros hemos sido afortunados porque, sinceramente, el Infoca estuvo súper acertado con nosotros, nos hizo un plan de desagüe súper rápido, si no estuviese cogido mucho nivel. Entonces apenas he tenido destrozos por la eficacia. La verdad que fue una eficacia acertada, y entonces nada más que nos dedicábamos a achicar agua para que no cogiera volumen, pero sí estaba el agua canalizada para sacarla para afuera. Entonces a la vuelta, pues mucha limpieza, volver a empezar, a hacer inventario, intentar, pues, gracias a Dios, las maquinarias, todo lo que es de más valor, me la montaron en alto. Ya te digo, si no hubiera sido por su eficacia, hubiéramos sido pues otros, como están ahora algunos de los compañeros de los negocios, con los negocios pues súper destrozados. Diríamos que ha sido como empezar de cero. Sí, sí, porque aparte es el sentimiento. Hay un vacío que no se puede explicar, si es tristeza, si es vacío, es algo nuevo que sentimos todos. Y además yo lo comentaba con los clientes, decía, pero el pueblo no está igual. Y tienes esa energía en el cuerpo de que no estamos igual. Y entonces tenemos ahí esa incertidumbre, no sabemos, es que exactamente no sabemos explicar el sentimiento. Incluso vino el policía local a comprar y me lo dijo. Dice, es que no está igual, es que se percibe algo que no es lo de antes. Entendemos que eso irá pasando con el tiempo. Esperemos, la pandemia pasó, es decir, que esto nos pasará, ¿no? Y volveremos a retomar esa situación o esa alegría en el cuerpo, no sé, esa energía, porque es verdad que muchos vecinos lo están pasando muy mal. Leandro, no sé si Balbina me escucha. Sí, ¿Balbina me escucha a mí? Te escucha. Toma, Balbina, le va a hacer una preguntita a Ángeles. Póntelo Hola, el casco. Ya Balbina, te oye. ¿me escuchas, Balbina? Sí, te escucho, buenos días. Ayer tuve la oportunidad yo de pasar por esa panadería llena de productos que me los hubiera llevado todos a mi casa. ¿Se puede trabajar ya como se estaba trabajando antes? Es decir, ustedes tienen la posibilidad de seguir trabajando como antes, más allá de que todavía falte gente, falten clientes, falten turistas, pero ustedes están trabajando ya con todo. Sí, la verdad que afortunadamente, ya te he dicho, fuimos de los privilegiados que no hubo tanto destrozo. Sí. Y sí, desde el que nos vinimos el lunes, primero que se empezó con pan, evidentemente, porque en la panadería, tengo 2 locales, la panadería no había sufrido daño en la zona que estaba, entonces arrancó el mismo lunes por la noche, ya se empezó a servir con el problema de las carreteras, pero bueno, al menos se empezó a trabajar. Y luego, pues para el jueves o así, cuando ya hicimos todo lo pertinente al establecimiento de Obrador Pastelería, fue cuando ya empezamos a elaborar aquí. Balbina, si luego paso yo por la panadería, ¿qué producto no puedo dejar de llevarme? Hombre, los típicos de aquí, ¿no? Aquí hacemos todos los días, tanto para llevar fuera como para aquí. Pues hacemos los cubiletes, las tortas de aceite con su cabello de ángel por dentro, algunas sin cabello. Hacemos magdalenas caseras todos los días, que es muy buena magdalena, la verdad, tengo muy buena clientela de magdalena. Y así todo, intentamos, las tartas son por encargo, los dulces finos, pero porque, hombre, es un pueblo de pocos habitantes, entonces al vivir del turismo, el diario me lo da el reparto a diario a los pueblos de al lado, aquí, y luego viene pues el fin de semana, que tienes que tener una vitrina para que enganche un poquito. Balbina, cuando termine el programa me paso por ahí. Vale, aquí te espero. Un beso. Muchísimas gracias, adiós. Leandro, muchas gracias. Hasta luego. Les contaba al principio que mi intención en el programa de hoy era irme paseando por las calles, irme encontrando pues eso, a los vecinos que nos van contando cuál es la situación. Al alcalde lo había despistado un momento porque hoy tiene día de trabajo, pero he recuperado al alcalde otra vez, poniendo el acento un poco en lo que nos decía antes Maite en el supermercado, que decía
que bueno, que no están descontentos con el ritmo de la burocracia, que siempre se atasca. Decía que no están descontentos de momento. Al final era una de las claves, ¿no? Toda vez que comenzamos a decir que para la recuperación era imprescindible tener, bueno, pues el apoyo de todos los niveles de la administración pública, se generaba la duda, ¿no? ¿Será la administración capaz de dar una respuesta rápida a necesidades que son perentorias? Y bueno, tengo que decir, y quiero comentarlo así, ¿no? Que ha habido una atención permanente que de hecho desde hoy se va a contar, vamos a tener una atención muy personalizada y bueno, y de cara a todas y cada una de las necesidades que han tenido los vecinos se ha ido respondiendo. Al final, generar confianza en una situación, en fin, tan complicada, yo creo que es el principal ejercicio que tenemos como administración pública, y ahí estamos. Junto con el alcalde nos hemos encontrado a un secretario de Estado. Arcadio España, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, buen día. Nos lo hemos encontrado aquí porque hoy es una cosa que destacábamos en el arranque del programa, se abre una oficina de atención a los ciudadanos de aquí de Grazalema, ¿no? Sí, lo que queremos es acercar la administración, no solo facilitar el trámite, sino que sea cercano el contacto con ellos para ayudarles a hacer los trámites para acceder a ayudas. Por ejemplo, la de 150 euros por día y persona que se ha visto evacuada. Aquí en Grazalema prácticamente todo el municipio tiene derechos a ayuda y queremos que llegue cuanto antes ese dinero a las cuentas de las familias. Se ha aprendido de desgracias anteriores, estoy pensando en la Dana, el secretario de Estado de Administración Territorial, ¿se ha aprendido en cuanto a la ligereza, a la hora, ir más rápidos a la hora de atender burocráticamente a los ciudadanos? Efectivamente, yo creo que de todas las tragedias se aprende, la propia administración aprende, tenemos que hacer trámites sencillos. Para la ayuda esta de 150 euros, sencillamente datos personales, datos de la vivienda y los días que has estado desalojado. Punto. Con eso ya la administración hace las comprobaciones que tenga que hacer internas y procede el ingreso. Yo creo que la cercanía y también la agilidad son dos claves en esta fase ya de la recuperación. ¿Cuánto tiempo tienen pensado que esté abierta esta oficina? El que sea necesario. No vamos a escatimar recursos, ya la vicepresidenta estuvo en Grazalema y anunció la creación de esta oficina, en las otras 14 que se van a abrir, y también correos. Pero no solo eso, no solo es que la gente se desplace de la oficina. Le comentaba al alcalde antes que si algún vecino o alguna vecina o algún núcleo urbano más diseminado no puede desplazarse, enviaremos al personal de la subdelegación del gobierno a atenderle a su domicilio si es necesario. Queremos ser facilitadores, que la gente se encuentre lo más cómoda posible en un contexto muy difícil y atenderles con rapidez y eficacia. Hemos visto esta mañana una imagen que nos ha llamado la atención. Estábamos tomando el café con leche muy prontito y ha llegado una furgoneta con 4 funcionarias. Entiendo que son 4 funcionarias que se van a hacer cargo, que no son de aquí, de Grazalema, como cuando llegas en una operación de servicio a algún sitio y es lo primero, reconocer el bar y tomar el café y después ya ponerse a trabajar. Absolutamente. Yo creo además son funcionarios que han venido voluntariamente dentro de un programa que tenemos, que es la administración cerca de ti. Esto es, no tenemos que esperar a que los ciudadanos vayan a las oficinas de la administración, sino que la administración tiene que ir a donde están los ciudadanos. Pues secretario de Estado, muchísimas gracias por haber estado también con nosotros, así como de forma casual en esta esquina. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenos días. Vamos a hacer una cosa, alcalde, le dejo con el secretario de Estado, que ahora usted ya tiene aquí una autoridad a la que atender. Así es. Pues muchísimas gracias. Oye, nada, encantado, además de que hayáis estado por aquí dando voz a mis vecinos, dando voz a una realidad y dando voz a esa otra realidad, ¿no? Que estamos cerca de ellos y que desde luego vamos a atenderles. Gracias, pues, de verdad. Muchísimas gracias, alcalde. Vamos a ver si, yo creo que podemos hacerlo, Emilio. Me voy a acercar hasta esa tienda de ahí, muchísimas gracias, hasta una quesería, porque además he quedado allí con una profesora del instituto, pero antes, Pedro Espinosa, buenos días, ¿estás por ahí? Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, Tú estás en el Instituto de Grazalema, ¿no? Eso es, bueno, nos hemos recuperado como Isabel también de subir la cuesta que cubre la ladera donde está ubicado este instituto y estamos haciendo ejercicio aquí. Nos ha dado tiempo a pasear ya por las aulas de este instituto. La mayoría, Ángels, están vacías porque hoy es día no lectivo en Grazalema por el Día de Andalucía, así que el alumnado de secundaria no ha tenido que venir. Pero sí hay clase porque está aquí el alumnado de bachillerato, que en realidad debería tener clase en Ubrique, pero su centro está afectado por los límites del transporte escolar, las carreteras están como están y la Junta ha habilitado clases virtuales desde ayer en este centro. De fondo hemos escuchado
escuchado los sonidos del profesorado, sus altavoces impartiendo las lecciones desde la frialdad que da una pantalla y con unos estudiantes a los que se puede dar esta cobertura, pero que seguro que nos han contado que les falta, bueno, pues el calor de los amigos, la alegría de la experiencia compartida y ese calor que da la tranquilidad, que da la normalidad. Bueno, en este instituto hay 52 alumnas y alumnos matriculados. Es un centro de 2 alturas aprovechando la ladera, de paredes blancas, azulejos de cuadros blancos y grises, apenas los restos de una gotera ya subsanada indican las trombas de agua que sufrió también este centro. Es un centro que está ahora mismo rodeado de una obra de un aparcamiento que nos dicen llevan ya esperando unos años. Justo al lado un merendero que sirve de patio y de zona de esparcimiento. Aquí huele a leña y las vistas de la Sierra de Grazalema son impresionantes. La Sierra de Grazalema, que es como se llama este instituto. Pues si ahí huele a leña, Pedro, a mí aquí me huele a queso, porque estoy en la puerta de una quesería que también voy a pecar. O sea, tengo que, cuando termino de pasar por la panadería, por la quesería, por donde Martín, estoy aquí porque he citado aquí, por no tener que hacerme esa subida hasta el instituto, a Susi. Susi es profesora y tutora de los alumnos de primero de ESO. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. ¿Cómo fue eso de también dejar el instituto vacío? Pues la verdad que fue muy emocionante, ¿no? Yo creo que estábamos todos con la emoción a flor de piel. Este año precisamente en el instituto estamos haciendo un grupo de trabajo sobre educación emocional y lo teníamos muy trabajado. Y bueno, es lo que hemos hecho sobre todo, estar pendiente de la salud emocional de nuestro alumnado. Más que ahora el currículo lo hemos dejado un poco de lado, ¿no? Era lo más importante. Y bueno, pues yo fui precisamente a Ronda, fui la única profesora de aquí que me evacué también a Ronda, al polideportivo. Y bueno, coincidí con muchas madres, con muchos. Primero estuve en el Hotel El Fuerte, donde estaban los mayores. Me sorprendió mucho llegar y ver a gran parte de mi alumnado. Claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo se involucraron los chavales en este desalojo y después en esta comunidad que se formó a partir del desalojo? Exacto, yo te escuchaba esta mañana y es que es cierto, se creó, yo creo que salió lo mejor del ser humano, ¿no? Esa es la esperanza que siempre aparece en este tipo de catástrofes, ¿no? Que realmente cuando yo llego allí me veo, porque claro, allí no había personal, estaba cerrado, se abrió expresamente para los mayores del pueblo y estaban los alumnos más mayores del instituto dándole la merienda a los abuelos, ¿no? A mí eso ya me conmovió, pero luego cuando llegamos al fuerte, ¿no? Allí al pabellón, estaban todas las familias, con muchas llorando, ¿no? Los niños también preocupados y bueno, pues esa capacidad de unión, ¿no? Para ellos un profesor siempre es un referente, ¿no? El abrazarnos, las propias madres de la tutoría, fue muy emocionante para mí y para ellos yo creo que también. ¿Cómo se está organizando ahora que los chavales no pierdan clases? No han perdido clase en ningún momento, eso yo quiero que lo sepan desde ya, porque desde el primer momento hemos hecho un seguimiento. Lo que pasa es que, como te decía, las tutoras y el tutor de cuarto, lo que hicimos principalmente es saber dónde estaban cada uno, los localizamos, creamos una red de conexión con ellos, porque ya sea a través de la plataforma que tenemos Classroom, ¿no? Que es digital, o bien a través de un grupo de WhatsApp. Yo hice un grupo de WhatsApp con los míos porque no me quería perder a ninguno, algunos ni siquiera tienen teléfono, prestaron el de sus madres, ¿no? Hicimos un grupo, ahí estábamos todo el tiempo hablando. La compañera que es tutora de segundo nos comentaba que incluso de madrugada se conectaban porque al principio ellos estaban muy asustados también, ¿no? Y muy preocupados también de ver a sus padres, ¿no? Llorando con esa incertidumbre sin saber si van a poder volver, ¿no? Pues Susi, yo te agradezco muchísimo también que hayas estado con nosotros, también los chavales poniendo su granito de arena, que eso también yo creo que forma parte de la enseñanza, es decir, eso podría formar parte del currículum. Aquí tenemos muy presente además todos los valores y tenemos varios proyectos de educación también en valores de educación medioambiental, hacemos unos mercadillos también solidarios y medioambientales para sacar con cosas de reciclaje, para sacar dinero, porque aquí tú has visto como en nuestra orografía, cualquier autobús cuesta un dineral y entonces pues hacemos ese tipo de medidas para poder sacar dinero también para ellos y hacer las excursiones más baratas. Pues Susi, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ti, Ángel. Yo voy a hacer una cosa, tengo que ir a publicidad, me voy a quedar en la quesería, porque yo si huele a queso me tengo que quedar. Me voy a quedar en la quesería y después seguiremos recorriendo este maravilloso pueblo que es Grazalema, para terminar en otro de los sectores que lo ha pasado y que lo sigue pasando un poco mal, que es el sector de la hostelería, los hoteles con dificultades para abrir, no están todavía todos abiertos en una localidad tan turística como esta. Pausa y seguimos. Yo voy paso a pasito y me guían las estrellas. Yo voy paso a pasito y me guían las estrellas.
al final del camino. Me he quedado en la quesería, se lo decía antes de la publicidad, justo frente de la iglesia de la Encarnación, y me he quedado entre otras cosas porque hay un letrero que dice: por fin en casa, bienvenidos a nuestro hogar, a partir del viernes 20, horario habitual. Gracias por tanto cariño recibido. María José, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pero yo veo que esto ya está abierto hoy. Está abierto hoy, pero llevamos funcionando desde el viernes pasado, desde el viernes 20. ¿Y a qué nivel de clientela? Muy bajito porque las carreteras aquí son primordiales. Vivimos Grazalema del turismo. Si las carreteras no son accesibles, el turismo tampoco se acerca. Entonces necesitamos priorizar, evidentemente, las carreteras. Por lo que veo, no sé si tuvisteis mucho daño en frigoríficos, yo creo que vosotros no tanto, ¿no? Hemos sido un comercio muy afortunado. No tuvimos un poco de agua así en el suelo y demás, no llegó a las neveras. Lo que sí nos ha afectado es el ordenador. El ordenador ha cogido mucha humedad, hemos tenido muchos problemas, nos ha costado muchísimo ponerlo en marcha. Hemos estado a medio gas, pero ya hoy, desde ayer creo que ya podemos abrir, digamos que al 100%. Al 100%. Que eso es la abuela Agustina, además María José, en el doble papel de dependienta, de trabajadora de este comercio y de madre de uno de los chavales que no puede bajar a Ubrique al instituto. No, mira, tenemos el problema de que nuestros hijos de bachillerato están matriculados en el instituto Las Cumbres de Ubrique, ¿vale? El problema son las carreteras. Como decíamos, la Junta buscó solución pues para los de segundo de bachillerato, pero los de primero los han dejado aquí en un aula telemática, ¿vale? El aula telemática no les gusta a ellos, no nos convence a los padres y han tomado la decisión a espaldas nuestras. Y lo que queremos es que igual que los de segundo, si están yendo en taxis a Ubrique, pues por favor que tengan en cuenta los nuestros, los de primero. Si sirve de algo, le hemos preguntado esta mañana al presidente de la Junta sobre este tema y también le hemos preguntado por las carreteras, que bueno, ahí está. No es fácil arreglar estas carreteras, pero ahí están. Muchísimas gracias también a ti. Gracias, Ángels. Un saludo y mil gracias por venirte a Grazalema. Pues aquí estaremos y luego también paso a verte a ti. Perfecto. Vamos a hacer una cosa, porque vamos a terminar el recorrido y lo voy a ir haciendo, voy a meterme por una callejuela estrecha con un letrero que pone Carnicería Casa Mercedes, carnes frescas y chacinas caseras, pero no es donde voy. Donde quiero terminar este recorrido es en el sitio donde hemos podido alojarnos, porque yo les decía, esta es una localidad muy turística, tiene más de un establecimiento hotelero, pero que todos evidentemente se han visto dañados como el resto de comercios de aquí. Entonces, encontrar un alojamiento, la verdad es que no era nada fácil. Y ahora yo mismo me acabo de perder. Yo creo que es por ahí, por la izquierda. Yo creo que es por la izquierda, exacto. ¿Por ahí? No, por arriba. Me acababa de perder, como pueden ver. Entonces, nosotros hemos encontrado un único establecimiento hotelero donde pudieran acogernos. Es verdad que hay una especie de trabajo incesante. Se está trabajando con muchísimo nervio porque el sábado es el día de Andalucía y quieren ya tener todo abierto, todo en marcha, todo preparado para que quien quiera pasar un fin de semana largo ya lo pueda pasar. Si me notan que respiro así un poco entrecortada, es porque, como les decía, este maravilloso pueblo es de aquellos que solo tiene subidas o bajadas, y en este caso yo estoy haciendo una pequeña subida por estas calles empedradas. Vemos, por ejemplo, aquí un restaurante también que tiene sus puertas abiertas con un patio precioso que han podido ya limpiar, y hay un olor que atraviesa todo este pueblo desde que entras en el primer momento, que es el olor a humedad. ¿Saben ustedes, los que están en sus casas, cuando se les moja algo y queda ese resto de humedad en el ambiente? Eso es exactamente a lo que huele ahora Grazalema, que por mucho que estén acostumbrados los vecinos de esta localidad al agua, pues sigue siendo complicado trabajar con ella. Me acerco ya, estoy ya en el hostal, en la Casa de Piedras, que es esta hospedería, y en la puerta me están esperando. Voy a respirar un momento. Rocío, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, bueno, llevando esto lo mejor que se puede, ya con mucho ánimo y viendo que está cogiendo color todo. Y además podéis tener las puertas abiertas, ¿ya desde cuándo? Bueno, hemos trabajado a destajo de noche y de día y hace 2 días que tenemos las puertas abiertas. De hecho, ayer cuando llegamos nosotros le preguntamos a la chica que estaba en recepción y nos dijo, está todo lleno. Dice, acaba de llegar un motorista irlandés que ha cogido la última habitación. Porque claro, entiendo también que hay gente que llega que no sabe lo que ha pasado si vienen de fuera de España. Bueno, es difícil porque ya hemos visto que hasta el Papa ha dicho el problema que ha habido en Grazalema, pero bueno, siempre hay alguien que no se termina de enterar, pero estupendo. Esto cada vez va mejor y se va a arreglar todo. ¿Cómo os encontrasteis vosotros la hospedería en cuanto pudisteis volver? Pues
Imagínate, nosotros teníamos incluso el suelo levantado, paredes, los enchufes, los típicos vídeos de los enchufes echando agua, esto ha sido aquí en lo nuestro. Incluso por las calefacciones, los radiadores, por ahí brotaba agua. El patio, agua por los suelos, por todo. Nos decían al principio de este programa que en Grazalema estáis acostumbrados al agua, pero quizá tanto no, ¿no? Bueno, dicen que ya hace tiempo pasó algo parecido, pero Grazalema está muy preparada para el agua. De hecho, Grazalema no es un sitio de agua. Aquí en verano escasea el agua. No es un sitio que tengamos, por eso se hizo la presa y se hizo... esto está preparado para esto, para el agua, pero es cierto que tantos litros en tan poco tiempo, no. Todos los vecinos habéis remado en la misma dirección, ¿no? Ha habido mucha ayuda de unos a otros. La solidaridad y la unión del pueblo ha sido increíble y sigue siendo increíble. Aquí todos hemos sido hermanos unos de otros y estamos siendo hermanos unos de otros. Aquí en la puerta de la hospedería me acompaña también José Manuel Amarillo, es naturalista, miembro de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, vecino de Grazalema. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué es tan conocida Grazalema? ¿De dónde viene el origen turístico de esta ciudad? Que a mí una cosa que me sorprendió ayer cuando llegamos fue que había cantidad de extranjeros, hay mucho senderismo, hay mucha gente que viene en moto, pero ¿cuál es el origen? Pues viene de hace muchos años y viene quizás de su cercanía con Ronda. Ronda fue una ciudad muy conocida fuera de España por los primeros libros de viaje, los primeros viajeros románticos venían a Ronda, los ingleses incluso construyeron un tren desde Gibraltar hasta Ronda para poder venir aquí, instalaron sus hoteles en Ronda y esta era una de las excursiones típicas desde Ronda para esos viajeros, porque este era un destino todavía más exótico, en un pueblo perdido, al que solo se podía venir con caballería o andando, en fin, en aquel momento ya era, y luego tenía muchísimos intereses de paisaje, de botánica, por el pinzapo, que es un árbol que ha traído muchísima gente aquí también. Y ahora es una localidad, nos decía el alcalde de Guer, 1.600 habitantes, pero llegó a tener muchos más habitantes, ¿no, Grazalema? Sí, llegó a tener hasta 10.000 habitantes. De hecho, en aquel tiempo había un mote que le llamaban una alias a la Grazalema, que era el Cádiz el Chico, ¿no? Cádiz el Chico. Y bueno, se basaba todo porque aquí había una industria muy floreciente de paños, gracias a las ovejas que se criaban aquí muy bien. No, las mantas, ¿no? Las mantas, los paños, y se servía hasta incluso el ejército español, se servía de mantas y se servía de ropa, y entonces eso hizo que en su momento fuese una ciudad floreciente con esa pequeña industria, ¿no? De hecho, tú tienes un libro que se llama La época dorada de Grazalema. ¿Tú eres vecino de aquí? ¿Tú eres nacido aquí? No, yo no soy nacido aquí. Yo soy vecino de toda la vida, soy de Jerez y grazalemeño al 50%. ¿Y qué has querido recoger en este libro, La época dorada de Grazalema? Pues mira, la época dorada de Grazalema es un cúmulo de grandes casualidades. Aquí hubo una fonda, la fonda Dorado. Se llamaba Dorado porque la llevaba la familia Dorado, una fonda muy parecida, que esta fonda que se fundó a finales del 19 y llegó hasta el año 40. Y en aquella fonda había 2 libros de viajeros, 2 Westwood, que habían traído los ingleses también. Algunos ingleses que venían aquí eran clientes habituales y tenían aquellos 2 libros y en aquellos libros iban escribiendo sus impresiones sobre las sierras, sobre el pueblo, sobre el entorno. Esos libros estuvieron guardados durante muchísimos años por una vecina de Grazalema. Yo sabía que existían, ella me los dejó, me los prestó y empecé a investigar gracias a esos libros y empezamos a descubrir la cantidad de gente que había venido aquí y eran casi microrelatos de aquellas visitas de viajeros. Bueno, famosos y todo, ¿no? Muchos famosos. Sí, algunos famosos, escritores, algunos venían a pintar, fotógrafos. Después hemos podido contactar con familiares y con algunas, incluso universidades que guardan imágenes y fotografías de esa época y las tenían guardadas como el sur de España. Resulta que eran fotografías de Grazalema y coincidían en la fecha con aquellos viajeros que habían venido aquí, ¿no? Que también aquí en la puerta está, eres Katy, ¿no? Sí, yo soy. Tú eres la dueña de la copropietaria. ¿Has sufrido mucho? Pues sí, la verdad que cuando yo llegué aquí esa mañana del miércoles, no esperándomelo,
Me habían llamado por teléfono muy temprano del programa de un programa. De un programa de la competencia, a lo mejor. Eso es. Diciéndome, hay inundaciones, ¿tú puedes hablar algo? Hay inundaciones en Grazalema. Yo desde mi casa a las 8:30 de la mañana digo, pues yo no sé, porque aquí ha estado lloviendo toda la noche, como llueve en Grazalema, fuerte, pero yo no me he enterado todavía de inundaciones. Y ahora yo me puse en alerta enseguida y llamé a mi hermano, llamé ya a Rocío, ya enseguida, pues 20 para abajo. Yo no imaginé nunca me iba a encontrar cómo estaba esto, saliendo agua por todos lados, un río de agua, ya habían levantado el mobiliario. Y cuando os dijeron que teníais que dejarlo, porque claro, al final tenéis que dejar vuestra casa, pero tenéis que dejar también vuestro negocio. ¿Qué sensación tuviste? Y además todo abierto, porque se quedó todo abierto de par en par. Y aquí solo es una sensación de abandono, como de decir, bueno, yo me voy y ahora encima dejo aquí puertas abiertas, aquí saliendo agua, como si tú dices, me tengo que ir de mi casa porque me destierran. Pues una cosa así, la verdad. Claro, entiendo que no las órdenes, pero uno de los consejos que os daban era no cerrar las puertas para que el agua pudiera seguir circulando. No podían salir. Gracias a Dios aquí había 4 salidas, la ventana que rompimos, el escalón de la puerta de arriba, y una del patio. Y por ahí salieron agua como río por todos lados, menos mal que hubo salido, si no... ¿Cuánto os ha costado poner esto en orden? Porque tengo que decir que nosotros estuvimos ayer trabajando aquí con la chimenea puesta, que estuvimos súper a gusto, pero entiendo que esto hace una semana no estaba así. No, esto Rocío lo puede decir mejor que la que ha estado aquí perenne, pero hasta que no se ha podido, hasta que ya no ha abierto, que ha sido antes de ayer, ha dicho, pues horroroso, ya poco a poco, en cuanto que se empezó a quitar el suelo levantado, que lo que hemos hecho un poco tapar y... Exactamente nada más, que luego hay que arreglar en profundidad, y se han tapado los 4 boquetes, ya parece que hay otra cosa, se ha quitado el agua, el poco no, porque había un barrillo muy fino pegado al suelo, que eso ha costado mucho trabajo quitarlo, pero en cuanto se quitó eso ya parecía otra cosa, ¿no? Los boquetes de los que habla Katy son esos boquetes. Yo creo que todos los oyentes que nos están escuchando desde sus casas tienen 2 imágenes muy, muy grabadas. Al margen de esta calle donde yo me encuentro, que es empinada, que el agua bajaba por aquí como si fuera un río, hay esa imagen de los enchufes, saliendo agua por los enchufes, que el de aquí dentro precisamente, que nosotros desde Madrid decíamos, pero ¿cómo puede estar saliendo agua de los enchufes? Y después esos boquetes, porque veíamos a los propietarios de las casas cómo picaban las casas para abrir esas cámaras de aire que hay en las paredes para que pudieran salir. Y después eso que nos estaba contando Katy, váyanse ustedes, desalojen. Todo el mundo lo aceptó, costó aceptarlo evidentemente, porque al final dejas tu vida y no sabes lo que te vas a encontrar, pero además déjalo abierto porque es importante que el agua corra. Y os agradezco a todos que hayáis estado con nosotros esta mañana. Muy breve, sí. Tenemos que decir que todo el mundo se ha portado muy bien, las autoridades, el alcalde de aquí, la alcaldesa de Ronda. No solo ha sido mérito nuestro, sino también de todas las entidades, que es importante que se le haga mención. 2 cosas que yo creo, y lo hemos comentado con casi todos los invitados, ese sentimiento de comunidad, pero ese sentimiento de solidaridad. También porque Ronda, una localidad que no estaba afectada, abrió sus brazos, abrió sus puertas para que la gente de Grazalema pudiera ser acogida. Vamos a hacer una pausa. Yo voy a volver al principio, que es esa Plaza España, porque tenemos todavía una sorpresa final para acabar de ponerle la guinda a esta edición especial de Hoy por Hoy que estamos haciendo desde Grazalema. Una pausa y seguimos. Para vivir, encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad. Para vivir, aplique lo que aprenda del error. Nos hemos tenido que poner las gafas de sol y quitarnos la chaqueta porque aprieta el sol, hace calor en Grazalema, se dibujan todavía más el perfil de estas montañas en el cielo azul con alguna
nube alta. Ahora mismo esa Plaza de España donde empezábamos el programa a las 8 de la mañana ya tiene toda la vida del mundo, ya tiene las mesas de las terrazas puestas, ya tiene el ir y venir de la gente de Grazalema. Y nosotros queremos terminar esta parte del programa, después seguirá José Luis Astre con las secciones habituales en este tramo de radio, pero yo quisiera terminar este tramo del programa especial desde Grazalema con música. Y es una música especial porque es una música pensada por y para Grazalema. Conmigo sigue Javier Espinosa, que está aquí preparado para contarnos quién está preparado para cantar. Pues está con nosotros uno de los mejores artistas de Cádiz, y no lo digo por regalarle los oídos, sino que lo ha certificado en los últimos 2 años el jurado oficial del concurso del Carnaval de Cádiz, porque se ha llevado los 2 primeros premios, el año pasado con La Rata, este año con la comparsa Desastres. Es maestro de profesión, hace 7 años decidió volcarse en su carrera artística, que le ha llevado por la música y también por el teatro, con 2 espectáculos, El Balsero y El Ramper, y su voz, que es profunda, poderosa, siempre la ha utilizado para defender lo público y llenarlo de compromiso. Una de sus letras de este año, de la comparsa Desastre, ha estado dedicada a dar calor a la gente que le ha sufrido tanto esta borrasca, un paso doble maravilloso que en el concurso del Falla le dedicó a Grazalema y a los pueblos que han sido afectados por estas inundaciones. He dado 2 veces mal tu nombre, pero entiéndelo, que hoy llevo tantos nombres en demasiado. la cabeza, que casi Pedro Espinosa, que casi no me sale. ¿Le escuchamos? Por favor. A la gente de Grazalema le gusta lo que han compuesto para ellos. Bueno, no ha parado de saludar a la gente desde que ha llegado. Es uno de los, lo decía, uno de nuestros artistas más reconocidos, así que un lujo tenerle hoy aquí. Pues con él vamos a cerrar, cuando tú quieras. Aquel autobús desgastado, maltrecho y ajado, con rumbo a la gloria, comparada en 1000 pueblos con el frío de invierno que calaba hasta la sangre. La mochila a reventar con la manta y el manjar de un arsenal de fiambre, y con la felicidad dándole al alma calambre. Por supuesto la guitarra iba como polizón, su presencia aseguraba que nunca faltara ninguna canción, que cantábamos unidos por la juventud y por el corazón. Y después de tanta espera y tanta carretera, llegaba el destino de aquel autobús. Con la lluvia y el granizo de naturaleza llena, parecía Grazalema un rincón del paraíso y un abrazo de montaña acogedor, con la chimenea enfrente, hospitalario y sencillo, como siempre fue su gente, un trocito de la vida de cada uno de nosotros, que ahora solo piensa en ti y en que puedas salir del dolor poco a poco, que acabe tu pesadilla y que puedas volver a tus casitas blancas y a tu dulce olor a leña. Tiraremos de tu carro hasta que salgan del barro cada pueblo de la sierra, cada pueblo de la sierra. Esta es la guinda a este programa especial. Muchísimas gracias. Esta es la guinda a este programa especial desde Grazalema. Ya saben que el sábado es el Día de Andalucía y hemos querido pasar parte de estas conmemoraciones con los andaluces que han sufrido, los andaluces que han mostrado toda la solidaridad. Estamos en Grazalema, pero podríamos estar en Ubrique, podríamos estar en Ronda, podríamos estar en cualquiera de los pueblos, de las localidades afectadas por los aguaceros de las últimas semanas. Podríamos haber estado también en Adamuz. Hemos escogido Grazalema como el símbolo de todo lo que le ha pasado a esta tierra en los últimos meses. Nos despedimos desde aquí, pero mañana volvemos desde Sevilla
desde Sevilla, estabas de espalda a la cámara. Volvemos desde Sevilla, Sastre, es que no me acuerdo que también hay una tele. Bueno, pero además la imagen ha valido muchísimo la pena, la verdad, el recorrido con el que os hemos acompañado esta mañana, pero es que he invitado a la gente varias veces y más tendrían que haber sido, porque de verdad que la imagen ha acompañado y ha permitido ilustrar aquello que nos ibais contando también por la radio. Pues mira, déjame que te diga solo una cosa, que es la acogida de la gente de esta localidad desde ayer cuando llegamos, y una palabra que se ha repetido mientras íbamos caminando por todas estas calles, que es gracias. Gracias por estar aquí. Sastre, te lo dejo a ti y mañana nos vemos en Sevilla. Nos encontramos en Sevilla. Descansad, buena vuelta. Hasta luego.